Aleluya. Toda adoración es para ti, oh Padre y Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Con ese mismo ánimo vamos a buscar en las Escrituras. Aleluya. En Lucas 5. Amén. Vayamos a Lucas 5. Voy a estar leyendo del 17 al 26. Amén. Lucas 5, del versículo 17 al 26. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos leyendo Nueva Traducción Viviente, así que no se asuste. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Amén. Esa fuerza no se ha ido. Amén. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios, exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Amén. Aleluya. Se pueden sentar. Santo tú eres, mi Dios. Ya este relato, ¿verdad?, del paralítico, lo hemos visto, se ha predicado de mil y un formas. Amén. Pero el trabajo de nosotros es seguir llevando el mensaje del evangelio, no cuántas veces se ha dicho. Dicho eso, me presento delante de Dios en oración para que sea Dios tomando control a través de su Espíritu Santo, y lo que estamos presentes y lo que luego lo escucharán en su debido momento puedan ser ministrados y el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer, porque no soy yo. Amén. Y te damos gloria, honra y gracias, Señor, porque así es y siempre será. Aleluya. Comenzando el mensaje, para tratar de ser breve, ya vemos que Jesús, este relato está en los 3 evangelios sinópticos. Y si no sabe lo que es eso, estudie. Amén. Pero, para que sepa, son relatos que están en Mateo, Marcos y Lucas. Son los 3 evangelios sinópticos. Amén. Y relata, ¿verdad?, entre los 3. Y me fui por la línea de Lucas, porque Lucas, de los 3, ¿verdad?, hay diferentes personas a quien ellos se dirigen, pero Lucas se dirige generalmente a los gentiles. Entiéndase, aquellos que no son judíos. Entiéndase, en blanco y negro, nosotros que no somos judíos, somos gentiles. Amén. Y adicional a eso, Lucas era bien, como no era judío, en los otros, ¿verdad?, Mateo y Marcos, obvian algunos detalles que Lucas no te obvia y te da más información. Porque la intención de Lucas siempre fue traer con más claridad de aquello que había sucedido, entiéndase, el evangelio o el ministerio de Jesús, para dejárselos ver a aquellos hombres y mujeres gentiles, para que pudieran comprender que el Redentor había venido por todos. Amén. Pero vemos en este relato que
cierto día Jesús llega, ¿verdad? A donde él vivía, Capernaum, unas versiones dicen. Luego de, ¿verdad? De haber atravesado el, el lago, que tiene también diferentes nombres, como el lago de Tiberia, por la cercanía que tenía con dicha zona, ¿verdad? El mar de Genezaret o el mar de Galilea, que es donde mayormente Jesús, ¿verdad? Concentró su ministerio. Un lugar gentil, mayormente gentil, o donde había, ¿verdad? Diversidad de naciones, no la concentración que era en Jerusalén y Judea. Y vemos cómo la palabra dice, y es bien clara, ¿verdad? Que los fariseos, en unas versiones dice los fariseos solo, en otras versiones dice fariseos y escribas, pero es el mismo grupo, que se habían, ¿verdad? Confabulado o habían planeado ver qué estaba sucediendo con este tal Jesús. Y fueron, dice la palabra, de Galilea, de Judea y también de Jerusalén. ¿Sabe? Que estaba el grupo, como diríamos en el buen puertorriqueño, el corillo completo, el crew completo, para ver qué estaba haciendo Jesús, pero con malas intenciones, que eso es lo, ¿verdad? Lo interesante. Los que sabían de la perdónenme, de la revelación de cómo iba a ser el Mesías, fueron en contra del Mesías. Esa es, ¿verdad? Una de las líneas. Pero, para estar más claro, si vamos a Marco, para que vean la intención con la intención original o con la intención que había en ellos, si vamos a Marcos 3:6, que lo mencioné en el mensaje anterior, dice, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Ya estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál era realmente la intención de cuando ellos iban a donde estaba Jesús siempre? Iban siempre a tenderle trampa. Si usted lee los evangelios, siempre ellos iban con una intención de tenderle una trampa. Siguiendo a lo que iba, vemos entonces que se enteró todo el mundo que Jesús estaba. Se menciona que es en casa de Pedro, porque llegó, ¿verdad? Del mar de Galilea, habían cruzado del otro lado del lago, porque no es un mar, es un lago. Pero por las características que tiene de ola, pues le decían el mar. Llega, va, ¿verdad? A su ciudad, la palabra dice que fue a su ciudad. Entran en el hogar, la gente se entera. Y lo interesante es que se llena. Rápido que escuchaban Jesús llegó, se llenaba el sitio. Independientemente de donde fuera, se llenaba. Lo interesante también que te menciona en ese versículo 17 que te dice que los fariseos fueron de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Entiéndase, toda esa región que era extensa. Ya sabemos con qué intención. Pero también menciona, y el poder sanador del Señor estaba, cuando dice el Señor les dio, estaba presente con fuerza en Jesús. ¿Qué estaba ocurriendo? Que estaba habiendo sanidad en medio de ¿verdad? De esa multitud. Pero entonces te van a relatar la más asombrosa, que es la del paralítico. Entiéndase que estaban ocurriendo milagros. Dios, el Señor Jesús estaba enseñando, estaban ocurriendo milagros. ¿Cuáles no lo mencionan? Pero estaba ocurriendo, porque decía con poder. Y si te menciona con poder, te lo está como que diciendo, se estaba desatando chévere aquello allí. Y llegan, ¿verdad? Estos hombres que tal vez, ¿verdad? Esto yo especulando, vieron a Jesús, vieron que están ocurriendo sanidades y tienen un vecino o un amigo y engancharon a correr. No, este hombre hay que traerlo. Y se fueron a buscar paralíticos. La escritura menciona, ¿verdad? Que son 4. Búsquelo en Marcos, que dicen que son 4. Por eso es importante siempre leer los sinópticos, porque el que no te dice uno, te lo dice el otro. Y te lo concluye Lucas, que es el más extenso. Y fueron, ¿me da? Estoy yo especulando, no está en las escrituras, pero yo especulando. Vieron al maestro desatando el poder de sanidad allí. Fueron a buscar a su compañero, amigo, vecino, no sabemos, familiar, independientemente de quién fuera, lo fueron a buscar.
Cuando regresan o cuando llegaron se encontraron que esto estaba lleno. La palabra dice que eso estaba tan y tan lleno que trataron de llevarlo donde estaba Jesús y no lo lograron, de tan lleno que estaba. Imagínese usted 4 personas, dice, ¿verdad? Una camilla, tratando de entrar a un sitio que está totalmente lleno y no pueden. ¿Qué te está queriendo decir esto? Cuando Jesús menciona que vio la fe de estos hombres, no te está mencionando la fe del paralítico, porque eso es aparte. Te está mencionando la fe de estos hombres de lo que ellos hicieron. Que aun cuando se enfrentaron a la situación de que llegaron, no podemos, si hubiesen sido un buen puertorriqueño, desesperado, dice, eso está lleno, te quédate, ¿no? Fíjate, vámonos, y se va. Y hoy en día sucede. Tuvieron obstáculos, tuvieron dificultades, pero la fe, la confianza de que Jesús podía sanarlo fue tan grande que ellos no miraron los obstáculos, no miraron la multitud que te refleja la sociedad. Pues en el camino iban y sabrá Dios, iban diciéndole, mira, eso está lleno, yo tú ni lo hago, yo tú espero otro día, tú me quito, ¿verdad? En el buen puertorriqueño. Imagínense todo lo que pudieron haber escuchado de camino y cuando llegaron, se toparon, entraron, no pueden entrar. Pero no cambió su fe. Se mantuvieron. ¿Y qué hicieron? Pusieron a maquinar, a pensar, a analizar por dónde podemos. La escritura dice que entonces se fueron por el techo. Las construcciones de esa época eran cuadradas. Los techos eran ¿verdad? De bloques, ladrillos. Y arriba era un tipo de barro con paja. Como cuando en los tiempos de Moisés que los mandaban ¿verdad? A estar pisando paja. Ese estilo. Era un tipo de barro. Si usted se pone a buscar en YouTube, en muchos países que ven personas haciendo hoyos, ahí usted lo va a entender. De India me imagino que son, o esa área para allá. Que te hacen unas cosas violentas con barro. Pues esas casas estaban hechas así, había una escalera por el lado para llegar a la azotea, que era ¿verdad? Una terraza. Y ellos podían caminar. Las casas eran rectangulares mayormente, cuadradas o rectangulares. Y podían accesar al techo. La fe de esta gente es tan grande, ¿verdad? En esa interpretación de nueva traducción viviente te dice tejas, pero no eran tejas. Es para que podamos entender. Por eso muchas veces en las escrituras usted va a decir, pero ven acá, si en Samuel dice que Elí se echó para atrás y se cayó en el templo y el templo no estaba cuando estaba Elí, era el tabernáculo. Pero para tener una referencia, el que lo está escribiendo, lo que conociera el templo, lo está, ¿verdad? Dejando ver. Cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Según va estudiando y adentrándose de las escrituras, de las pequeñas cosas que tratan de utilizar para decir que las escrituras no son, ¿verdad? Son inventos de hombres. Pero volviendo al mensaje, se treparon con el hombre al techo, las escaleras y el techo. No había carrito de carga, eran 4. Si ese hombre era paralítico, si era de nacimiento, tenía que estar pesado. Si era, amén, tenía que estar pesado. Eran 4 y las escaleras no sé las medidas, pero cuando uno sube una nevera entre 2 y 3 por unas escaleras es complicadito. Pues imagínese entonces entre 4 subiendo a una persona en una camilla de aquellos tiempos. Hay que tener cuidado que el paralítico no se te caiga, ¿verdad? Viendo las dificultades que ellos enfrentaron, que hoy en día por mucho menos la gente se nos desvía o se quitan. Por mucho menos. ¿Amén? Y vemos la actitud de estos 4 hombres que a pesar de que llegaron, se encontraron con el tráfico, que estaba lleno. Imagínense una fiesta patronal a los puertorriqueños. Y usted llega y tiene que ir a la tarima para que tenga referencia, ¿vale? Y no se me hagan. En algún momento usted fue uno, cuando no vino a estar en los caminos del Señor.
Pero es para que usted se imagine, ¿verdad? La lucha que esa gente estuvieron para llegar a donde el maestro. Amén. No pueden, no se me desaniman. Esa fe sigue ahí, fuerte. Se trepan por las escaleras, la dificultad de subirlo por las escaleras, llegamos al techo. Oye, hermano, y en el techo encuentran la dificultad que hay que romper ese techo. Ahí no te menciona que tenían pico, pala, un chipihammer a mano. Recuerda que vienen cargando al paralítico. Estamos viendo las dificultades que esos 4 hombres con una fe violenta tenían que hacer. Y hoy en día con una fe bien chiquita y con menos cosas nos quitamos. Y estos hombres se trepan. La palabra dice que hacen un hoyo. Y tiene que ser bastante grande porque para meter el paralítico ahí con la camilla y bajarlo, tiene que ser grande. No es un 2x2 ni 4x4 de diámetro, ¿verdad? Tiene que ser grande. Así que tuvieron que romper. O sea, yo me imagino a Jesús mirando y a todo el mundo allá y sabrá Dios que le estaban gritando porque no lo mencionan, pero sabrá Dios que le gritaron. Está interrumpiendo porque están haciendo el boquete debajo del Señor. No registra qué dijeron, pero si estuviese, como ellos son igualitos que los puertorriqueños, nos imaginamos que más o menos pudieron haber dicho. Y tampoco detuvo a que esos 4 hombres. La palabra dice que esos 4 hombres hicieron ese boquete y bajaron a ese muchacho por ahí, porque dice que era un joven. Bajaron a ese muchacho por ahí para abajo y lo pusieron entre la multitud y el Señor. Y la palabra dice, lo bajaron luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Mira si eran bravos. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. No le dijo, estás sano, tus pecados. ¿Por qué? Porque la fe de ese hombre, acuérdese que en ese tiempo, las situaciones de enfermedad que tú tuviesen endemoniado, todas estaban correlacionadas con pecado, aun cuando no fuera cierto. Pero en la sociedad, en ese contexto, todo lo relacionado a dolencia, enfermedad, lo malo, era sinónimo de pecado. Y entiéndase, tú estabas condenado. Y la persona, aunque no fuera cierto, ya por la manera de pensar de esos tiempos, ya esa persona se condenaba él mismo. Y arrancando, la fe de esa persona era, ¿verdad?, salvarse, ser perdonado. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Pero vemos entonces al grupito original que llegó, los más que saben, los más espirituales, los macaracachimba como muchas veces se creen. Y la palabra dice que Jesús supo lo que pensaban. Muchas veces nos creemos que decimos o pensamos cosas tras bastidores, calladito. Y se nos olvida que Jesús está escuchando, que Dios sabe lo que pensamos. Y si vamos entonces y lo machamos con Jeremías 17, donde te dice que el corazón del ser humano es lo más perverso que hay, ¿quién lo conocerá? ¿Verdad? En forma de pregunta. Tal vez estoy parafraseando alguna parte, dice, yo el Señor que conozco, ¿verdad? Conoce el corazón del ser humano. Cuando te dice el corazón del ser humano es de todos los que han vivido y los que viven. Y como Dios sabe el corazón del ser humano, Jesús sabía el corazón de esos fariseos y les pregunta por qué cuestionan eso en su corazón. Porque muchas veces nosotros como creyentes, ¿verdad?, trayéndolo en este contexto en que vivimos, cuestionamos todo. Que no está mal,
Porque la palabra te dice, escudriña todo lo que se te enseña. Lo que sea malo, deséchalo, lo que sea correcto, eso, ¿verdad? Aplícatelo. Pero esta gente ya iba con otra línea de pensamiento, que era buscarle con qué acusarle y matarle. Y todo ese corillo, a lo buen puertorriqueño, todo ese grupo que fueron de todo ese, de Galilea, de Judea y de Jerusalén. ¿Sabes? Que los de Jerusalén ya estaban ellos vaqueados, porque Jerusalén es la máxima potencia. Fueron todos todos los del Sanedrín y fueron vaqueados con los Jerusalén. Olvídate, fueron vaqueados. Fueron pompeados. Pero el Señor sabía su corazón y les pregunta por qué cuestionan eso en su corazón. Y cuando usted lee que dice que es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina. Esas dos preguntas son de confrontación, de lo que ellos estaban pensando y hablando entre ellos. Porque el único que perdona es Dios, y eso sí es correcto. El único que tiene el poder de perdonar los pecados del ser humano es Dios. En eso ellos estaban correctos. Pero se les olvidó que el que estaba delante de ellos era Dios, hecho hombre. Y a esa gente que eran los expertos, que se supone que reconocieran las características del Mesías, lo que pasa es que te querían un Mesías estilo David que conquistó, y ellos lo que están esperando era otro David que los liberara del Imperio Romano. Pero ellos habían visto todo lo que tenía que sufrir el Mesías, sabían todo porque eran los expertos de la ley. No hay excusa. Y no lo vieron. Y más cuando el poder del Señor, entiéndase de Dios, se manifestaba con poder en Jesús. Porque ninguno, o usted leyó en las escrituras que los fariseos y los escribas hacían milagros, resucitaban muertos, sanaban a los enfermos. No, esas eran las señales que iban a seguir el Mesías. Porque ni Juan el Bautista. Muchas veces leemos y no, ¿verdad? Y no vemos todos los detalles de lo que Dios nos quiso revelar en su escritura. Y vemos estas personas, que eran los expertos, que debieron reconocer de una, por las señales y milagros que él hacía, pero cuestionaban en su corazón, porque ellos iban ya con la intención de buscar algo para matarle. Eso era su intención original, su propósito, su meta. Y al Jesús decirle que es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina, le está diciendo, ¿verdad? Las dos preguntas o tal vez cuestionamientos que ellos se estaban diciendo entre ellos, porque ¿quién es este para perdonar? Le hubiese dicho mejor, mira, sí, te van a hacer perdonar los pecados. Y si no sucedía, porque si no sucedía, entiéndase, para aquellos que no saben, cuando una persona no podía sacar un demonio, no podía hacer algún tipo de sanidad, cuando ¿verdad? Se paraba y decía que lo iba a hacer y no podía, decían que esa persona estaba en demonio y ya estaba también condenada porque no tenía poder. Para que entienda, ¿verdad? La correlación. Por eso es que le decían a Jesús, tú eres, ¿verdad? Tú lo sacas por el poder de Belcebú y todos los inventos que ellos se inventaban en el momento. Y vemos que ante estas interrogantes del corazón de estas personas, que muchas veces como creyentes nos pasa, lo hacemos, o somos objeto de las mismas, ¿verdad? Cuestionamientos y las deliberaciones, ¿verdad? Que vienen a la mente de cada uno de nosotros, pero la palabra dice que todos esos pensamientos ocultos van a salir a la luz. Si no me cree, mira, léese Jeremías, que Dios conoce nuestros corazones, y léase Lucas 8:17 más. Vayamos a leerlo para tener base bíblica. Lucas 8:17. Dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá,
y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Eso no me lo inventé yo, eso lo dice su palabra y eso ocurre. Para aquellos que se creen que no, tarde o temprano sale a la luz las cosas. Dios tiene misericordia, Dios te da, ¿verdad? Oportunidades, te da oportunidades, te da oportunidades, pero todo sale a la luz si tú no te arreglas. De una forma u otra, Dios te va a arreglar. Y si no te arreglas, ya sabes por dónde va. No porque te estamos condenando, es porque no creíste y no quisiste entrar en el proceso de que Dios trabajara contigo, porque cuestionaste en tu corazón. Y eso pudo más que la misericordia y el perdón que Dios quería darte. Lo interesante es que versículo 24 dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y te estamos ya demostrando el cuestionamiento de ellos, porque ellos decían que ningún hombre podía perdonar pecados. Entiéndase, en la ley de Levítico, toda persona que blasfema contra Dios, y si lo vamos viendo, interpretándolo correctamente, todo aquel que dijera cosas impropias de Dios, la ley establecía que debía morir apedreado por la comunidad completa. Eso fue en Levítico. Sigue bajando, sabemos las tradiciones orales, las interpretaciones, por ahí siguió bajando, 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 bajando. Y ellos interpretaron que toda persona que se creyera a Dios, ¿verdad? O que tratara de simularse a Dios, porque Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, Él es mi Padre. Eso a ellos los reventaba. Eso fue, ¿verdad? Lo que lo sacó de quicio. Pero lo interesante es que él lo decía y lo comprobaba con las acciones, con la compasión que Dios quería. Si lo buscamos en Oseas 6:6, que Dios decía, yo no quiero ofrenda quemada, yo lo que quiero es compasión, que caiga amor, que lo demostró Jesús, más las sanaciones de endemoniados, ciegos, cojos, mudos, y póngale por ahí todos los que sanó, que no se mencionan. Se demostró, ¿verdad? Que Dios estaba con él. Más sin embargo, lo interesante es que cuando usted busca, usted nunca se ha preguntado por qué Dios se decía el Hijo del Hombre. Yo me lo preguntaba muchas veces, el Hijo del Hombre, porque en nuestro razonamiento ponemos pensarle el Hijo de un hombre, y eso no quiere decir eso. Cuando se menciona el Hijo del Hombre, en el término judío, es una persona, el Hijo de, en el contexto judío, es una persona que se caracteriza por algo o conoce de algo a profundidad. Para darte un ejemplo, cuando te hablamos de Bernabé el generoso, que le llamaban el hijo de consolación, era porque su generosidad se veía con todo el mundo. Y él era el hijo de consolación. Eso era un término hebreo o judío para referirse a algo. Otro ejemplo, los pacificadores, hijos de paz. ¿Por qué? Porque en vez de, de llevar a la gente a matarse entre sí, traían, ¿verdad? Conciliación, paz, y por eso se les llamaban los hijos de paz, para que entiendan el concepto judío o el pensar de esa frase. En el contexto con Jesús, el Hijo del Hombre, porque era o lo que hacía o lo caracterizaba, Jesús tenía las dos. Él conocía al ser humano en toda su integridad o complejidad, porque Jesús vivió como hombre. Por eso vivió 30 años antes como ser humano, para entendernos. Eso no lo vemos tampoco. Y esto que le estoy diciendo lo he ido aprendiendo. 30 años. ¿Para qué? Para ver cómo era el ser humano. Pues se puso en nuestra posición. Los otros 3 años
No lo hizo porque él tenía el poder, que lo tenía. Él siguió y nos dio la métrica, la enseñanza, los pasos a seguir. Cuando él recibió el Espíritu Santo es que entonces él empieza su ministerio, no fue antes. Amén. Y para terminar de rematar a ellos mismos, el término el Hijo del Hombre, si vamos a Daniel, vayamos un momento a Daniel. Déjame buscar el versículo que lo noté. Daniel 7. Vayamos a Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Este es Daniel, ¿verdad? En tantas profecías que Dios le permitió escribir, aun cuando él no sabía, ¿verdad?, cuándo iba a ocurrir. Pero dice, Daniel 7, versículo 13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Cuando Jesús le está diciendo a estos fariseos y estos escribas, expertos en la ley o maestros de la ley, para que sepan que yo soy el Hijo del Hombre, literalmente Jesús le está diciendo en arroz y habichuelas, para que sepan que yo soy el Mesías. Daniel, ellos tenían que conectar eso con Daniel. Cuando él dijo Hijo de Hombre, tenían que conectarlo de una. Para que sepan que yo soy el Hijo del Hombre. Y vayamos allá, vamos a Lucas, para leérselo como se encuentra en las Escrituras, no en mi parafraseo. Porque mira que se decían, ¿qué se cree? Mira lo que decían los fariseos en el 21. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecado. Para que vayamos viendo, ¿verdad?, lo que pensaban y hablaban entre ellos. Y dice, el 24, así que les demostraré que el Hijo del Hombre, ya le está diciendo para que sepan que yo soy el Mesías. Esto te lo está diciendo, te lo estoy diciendo yo, pero eso ellos lo entendieron así. Para que ustedes sepan que yo soy el Hijo del Hombre, ya leímos de Daniel. Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice, entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Amén. Dice ahí, al instante delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. En esta versión dice, el asombro se apoderó, pero en otras versiones dice, el miedo se apoderó de la multitud. Y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. En otras versiones dice, hoy hemos visto cómo Dios utiliza, ¿verdad? O cómo el ser humano es utilizado por Dios y vieron todas estas cosas. La línea del mensaje es el siguiente. No importa en qué nivel te creas que estés o piensa en la gente que tú estés. Tenemos que tomar la actitud como esos 4 jóvenes. ¿Por qué? Porque tal vez ellos vieron a Jesús en acción y fueron a buscar a su amigo o a su familia, no sabemos. Y aún bajo la necesidad de esa persona que fue, ¿verdad? Ya conocían de Jesús, ya Jesús estaba en boca de todos, por eso fue todo ese grupo a ver. Ese hombre quería más que sanidad, perdón. Ya Dios se lo había otorgado. La sanidad se lo otorgó por la fe de los hombres. Por eso es que dice, cuando Jesús vio, porque muchas veces necesitamos una fe que va contra todo lo que se nos pueda levantar. Una fe victoriosa, que es lo que Jesús siempre espera de nosotros. Y por eso te dice, aunque sea poquitita, como una semilla chiquita,
pero que persista. Y esos hombres no se detuvieron. Te refleja la razón de lo que realmente es el Evangelio. No es una estructura, no es un estilo de vida, es una forma de ser constante que como creyentes hemos perdido por muchas cosas. Pero el estilo de estos hombres refleja el Evangelio y lo que Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre o Jesús hecho Dios visible ante nosotros, quería que viéramos. Por eso dice, cuando él vio la fe de estos cuatro, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Ya resolvió, ¿verdad? Lo que tal vez en el interior de este paralítico estaba. Porque si estaba así era por todo el mundo que lo veía así lo condenaba. Este es un pecador. Porque así era, en ese contexto, donde él vivía, en esa época que él vivió. Y la fe de estos hombres le trajeron la sanidad. Aun cuando la multitud fue impedimento, aun cuando las dificultades de poder entrar fueron obstáculos, ¿verdad? Aun cuando los líderes religiosos, porque cuando la palabra te dice que iban los líderes, todo el mundo iba, mira, asustado. ¿O no se asustaron los discípulos cuando mataron a Jesús? Porque tenía que suceder. Así mismo pasaba, porque ellos eran los que regían el estilo de vida de las personas cotidianas. Y aún con todos esos impedimentos, esa gente siguió hacia adelante. Y hoy en día, como creyentes, ni llevamos al paralítico, pero cuestionamos. O llevamos al paralítico, pero siempre hay personas que van a cuestionar. Siempre. Siempre van a estar los dos lados. ¿Qué postura vamos a tomar? No dije el tema del mensaje, pero ¿qué cuestionas en tu corazón? Ese fue el tema que puse, esa pregunta. Porque los cuatro cuestionaban, ya trae gente, pero siguieron buscando hasta llegar al maestro. Es un cuestionamiento positivo por la fe que ellos tenían. Y está el otro cuestionamiento, que era de criticar, de señalar, de condenar. Que en los dos siempre va a estar. Dentro, como decimos, dentro de la viña del Señor siempre va a estar el trigo y la cizaña. Siempre, aunque nos duela. Y el Señor muchas veces quiere la cizaña ahí para saber realmente quién es trigo y quién es cizaña. Si no, búsquese la palabra y estúdiala con detenimiento. Amén. Necesitamos de una fe como estos cuatro hombres. Fuerte. Para poder llegar al resultado de sanidad de este otro que no podía alcanzarla por él mismo. Que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como creyentes. No aquí, en esta estructura, fuera. Aun cuando nos caigan mal, aun cuando hayan hecho algo en nuestra contra, aun cuando tengan manera de pensar diferente. Porque yo he tenido que hacerlo y consistir con personas que han hecho como estos fariseos. Han querido mimar o han comentado mal algo de mí cuando no es cierto. Pero cuando han necesitado ayuda, yo he estado ahí. No para vanagloriarme, sino para seguir el ejemplo. Y en muchas ocasiones Dios ha tenido que trabajar conmigo. Porque somos humanos. También cuestionamos y pensamos. A veces bien, a veces mal. Nos equivocamos. Y dentro de esa equivocación pecamos. Para no disfrazarlo. Pero ¿qué actitud vamos a tomar luego? Perdonar y seguir. Cuestionar y tirarnos para atrás. Por las dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Les traje todo esto. Ya yo terminé. Creo que fui cortito. Dentro de todo lo que tenía que hablar.
Pero estos relatos nos enseñan muchos principios que muchas veces por el ajoro o por no leer las escrituras nos perdemos. Y son enseñanzas que podemos aplicar en nuestras vidas cuando vienen los obstáculos, cuando viene la multitud, entiéndase todo lo que pueda afectarnos a nivel social, por todo lo que pensamos y creemos o nos dicen. Y cuando nos toca entonces las dificultades más fuertes, que metafóricamente puede poner lo que sea, que es la escalera y el techo, y cargarlo, la cruz que tenemos que cargar. Pero esos hombres siguieron, independientemente, se enfrentaron a todo, sistema religioso de la época, sistema social, estaba lleno, sabrá Dios que le dijeron buen camino, dificultades, obstáculos, las escaleras, el techo, había que romperlo y bajarlo. Ahí ya tú vienes cansado de cargarlo, sabrá Dios desde dónde. No había guagua, ni carritos de carga, ni flatbed, ni lifter, montacargas, no había nada de eso, eso era a manual. Y llegaron, lo subieron, rompieron techo y lo bajaron. Esa es la fe que Dios busca en cada uno de nosotros. Amén. Ellos llevaron todo, porque si fueron, bueno, tal vez ellos tuvieron que haber sabido, esto va a estar difícil, y llevaron la soga por algo. Hay que estar preparado. ¿Cómo lo iban a hacer? Tal vez iban por el camino, hasta meditando. Lo importante es que ellos tuvieron esa fe que nunca se quitó, nunca se debilitó, perdónenme. Y esa fue la que Dios quiere. El Señor espera de cada uno de nosotros, para con nosotros mismos y contra nuestro prójimo. Porque en esta ocasión no fue para un beneficio personal para ellos, fue para el prójimo. Amén. El paralítico.